Isaac Newton es uno de los nombres más emblemáticos de la historia de la ciencia. Su legado es tan vasto y profundo que, aún hoy, su sombra se proyecta sobre casi todos los rincones de la física, las matemáticas y la astronomía. Si uno observa la historia de la humanidad, pocos individuos han cambiado tanto la manera en que entendemos el mundo natural. Pero detrás de la imagen del genio solitario, del hombre que vio caer una manzana y dedujo la ley universal de la gravedad, hay también una personalidad compleja, llena de luces y sombras, de virtudes y defectos, de logros espectaculares y conflictos humanos igualmente intensos. Newton nació en 1642, en una pequeña aldea inglesa, poco tiempo después de la muerte de su padre. Su infancia estuvo marcada por la ausencia y la soledad, circunstancias que quizá moldearon su carácter reservado y su tendencia a la introspección. Desde joven, mostró una capacidad intelectual extraordinaria. Era curioso, inquieto y dueño de una memoria prodigiosa. En la Universidad de Cambridge, donde estudió y luego enseñó, Newton no tardó en destacar. En medio de una epidemia que obligó a cerrar la universidad, se retiró a su casa familiar y, en apenas 2 años, sentó las bases de algunos de los descubrimientos más importantes de la historia. La gravitación universal, el cálculo diferencial e integral y las leyes de la óptica. Pocos científicos han tenido un periodo tan fructífero. Newton parecía tocar con su mente las piezas fundamentales de la naturaleza y a través de su pensamiento ordenarlas en leyes universales. Su Principia Mathematica, publicado en 1787, revolucionó la física y sentó las bases sobre las que se construiría la ciencia moderna. En él, Newton formuló las 3 leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, mostrando que los mismos principios que rigen el movimiento de los planetas explican también la caída de una manzana al suelo. El universo dejó de ser caótico y misterioso para convertirse en una maquinaria precisa, gobernada por leyes matemáticas. Pero Newton no solo fue un revolucionario en la física. En el campo de la óptica, demostró que la luz blanca está compuesta por todos los colores del arco iris, utilizando un simple prisma para descomponer la luz solar. En matemáticas, inventó el cálculo infinitesimal, un lenguaje nuevo que permitiría describir los cambios y movimientos de la naturaleza con rigor y exactitud. Sus contribuciones son innumerables, y su mente parecía no conocer límites. Sin embargo, el carácter de Newton era tan legendario como su genio. Era una persona extremadamente reservada, poco sociable, y según muchos de sus contemporáneos, poseía un orgullo desmedido. Para Newton, las críticas no eran simples desacuerdos científicos. Las sentía como ataques personales, heridas a su propio ser. Esta sensibilidad extrema le llevó a protagonizar algunas de las disputas más famosas de la historia de la ciencia. La más célebre de todas fue su enfrentamiento con Gottfried Wilhelm Leibniz, el otro gran genio de la época. Ambos desarrollaron el cálculo de manera independiente, pero cuando Leibniz publicó sus resultados, Newton lo acusó de plagio. En lugar de un diálogo enriquecedor entre 2 mentes brillantes, la disputa se convirtió en una amarga guerra de acusaciones. Newton, usando su influencia en la Royal Society, creó una comisión para investigar el caso, pero la comisión estaba formada por sus propios partidarios. El informe final, redactado en su mayoría por el propio Newton,
favoreció su versión de los hechos y desacreditó a Leibniz, dañando su reputación y ensombreciendo sus últimos años. Esta disputa, más que resolver un conflicto científico, mostró el lado más humano y vulnerable de Newton, su incapacidad para aceptar la rivalidad y el mérito ajeno. No fue su único enfrentamiento. Robert Hooke, otro científico de renombre, fue también objeto de la ira de Newton. Su disputa fue tan intensa que tras el conflicto, Newton dejó de publicar durante 2 décadas. No solo deseaba tener razón, sino también prevalecer sobre sus oponentes, burlarlos, dejar claro que su intelecto estaba por encima de los demás. Su genio era incuestionable, pero su ego era igualmente monumental. Aún así, sería injusto juzgar a Newton solo por sus defectos. La ciencia de su época era un campo de batalla feroz, donde el reconocimiento podía significar la fama eterna o el olvido absoluto. Newton luchó por su lugar en la historia y lo defendió con la misma pasión con la que desarrolló sus teorías científicas. En su vida, la brillantez intelectual y la fragilidad emocional caminaron de la mano. La historia de Newton plantea una pregunta fascinante. ¿Acaso una gran inteligencia va necesariamente acompañada de un gran corazón? ¿Puede el genio ser, al mismo tiempo, generoso y humilde? En el caso de Newton, la respuesta parece ser más compleja. Su mente fue capaz de descifrar los secretos más profundos del universo, pero su corazón, en ocasiones, se cerró al reconocimiento del otro, a la empatía y la generosidad. Sin embargo, esto no significa que el genio y la bondad sean incompatibles. La humanidad ha conocido a grandes científicos y pensadores que, junto a su talento, han mostrado una humildad admirable y una profunda capacidad de compartir y dialogar. Quizá el ejemplo de Newton sirva como advertencia. El talento excepcional puede llevar al aislamiento, a la soberbia, al miedo a la crítica, pero también puede ser una oportunidad para inspirar, guiar y construir juntos. La inteligencia, en su máxima expresión, debería estar al servicio del bien común, del diálogo, de la búsqueda conjunta del conocimiento. Cuando el genio se abre al mundo, cuando comparte sus logros y reconoce el valor de los demás, entonces sí, la inteligencia y el corazón pueden ir de la mano. Al mirar la vida de Newton, vemos a un hombre tan humano como extraordinario. Su legado es inmortal, pero sus luchas, sus miedos y su orgullo nos recuerdan que, detrás de cada gran descubrimiento, hay una persona con sus virtudes y limitaciones. La historia de Newton es, en última instancia, la historia de la humanidad misma. La búsqueda incansable de respuestas, la pasión por el saber y el desafío constante de equilibrar el intelecto con la humildad y la empatía. Así, la vida de Isaac Newton nos invita a admirar el genio, pero también a reflexionar sobre el precio que, a veces, acompaña a la grandeza. Nos enseña que el verdadero avance no está solo en la brillantez de una mente, sino en la capacidad de dialogar, de compartir y de crecer juntos. Porque si bien la inteligencia puede iluminar el camino, es el corazón el que nos permite recorrerlo acompañados, enriquecidos por la diversidad y la colaboración. En ese equilibrio reside la verdadera grandeza.